Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, para analizar lo que vamos a denominar el paso de la mentira como tara cultural a política de Estado. Ayer mis hijas invitaron a una serie de amigos numerosos a que vengan a una invitación, que cumpla con una invitación. Por supuesto, la mayoría le confirmó y a la hora del asunto se presentaron 10. Tenían la comida preparada, todo. Y bueno, esto me puso a mí en evidencia de que algo estaba pasando en Ecuador. Cuando yo tuve problemas respecto a mi trabajo, fui al Ministerio de Trabajo a solicitar su intervención porque consideraba que tenía un derecho que había sido violentado. Durante 6 meses me engañaron. 6 meses, uno tras otro día. Hoy tengo una causa judicial contra unas personas que me fracturaron la cara, me destrozaron la boca, por defenderle al actual presidente. Esto era vísperas de las campañas electorales el 24 de noviembre del 2016. Pero el fiscal, que siempre me decía, no se preocupe, él es mi defensor de oficio, no se preocupe, ya tenemos las pruebas, etcétera, etcétera. Resulta que perdió las pruebas, hizo desaparecer las pruebas. Hoy tengo una demanda contra él por fraude procesal. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo la cultura de la mentira se llegó a estabilizar en el país? Desempeñándome como médico, señalé que los médicos que trabajábamos en el Seguro Social Campesino estábamos obligados a mentir y mentíamos en nuestros reportes, que no era confiable los datos de salud que existen en Ecuador, porque los médicos mienten, porque de esa manera tienen cómo justificar su salario. A ese punto hemos llegado. Mentimos a las estadísticas nacionales e internacionales. ¿Cómo se creó esta cultura de la mentira? Bueno, ya sabemos que los españoles llegaron acá con una iglesia que nos enseñó a mentir. Uno de los pecados fundamentales y pecados capitales es el pecado de la mentira. Pero teníamos un problema. Los sacerdotes que llegaron acá no eran sacerdotes que llegaban por convicción. Para la cultura española, los hijos mayores de las familias pudientes tenían que ser obligatoriamente sacerdotes, los segundos generales y las terceras y la primera hija mujer monja. La última se encargaba del cuidado de los padres. Ese era el orden en que se formaba la gente aristocrática de España. Los curas que llegaron acá no tenían ninguna intención de ser castos. Por eso llegaron a tener tantos hijos que ya en la segunda mitad del siglo XX fue necesario una ley para prohibir que los hijos sean registrados como hijos legítimos, hijos ilegítimos e hijos de cura. Porque habían tantos hijos de curas en Ecuador que se hizo necesaria quitar esa denominación, porque era un acto de humillación humana. La cultura de la mentira se hizo aún más poderosa en ciertos lugares. Los lugares donde había más influencia de la religión católica eran más mentirosos. Los Andes ecuatorianos, los Andes peruanos, se volvieron una cultura de la mentira. México se volvió una cultura de la mentira. Colombia desarrolló la cultura de la mentira a través del problema del narcotráfico. Ellos desarrollaron un lenguaje especial de doble sentido que oculta la verdad y la disfraza con cierto humor. Pero finalmente se creó una cultura de la mentira en Colombia. Todo este problema latinoamericano de la cultura de la mentira es realmente algo que nos pesa y sorprende a toda la gente del norte de Europa, porque en el norte de Europa la mentira se volvió innecesaria.
Pero en Ecuador, la mentira se volvió no solamente una cultura de la mentira, sino que se volvió una política de Estado. Actualmente tenemos un gobierno que hace todo lo contrario que hizo el gobierno anterior. En el gobierno anterior, el presidente, la primera cosa que sancionaba y que amonestaba a todos sus empleados públicos era una tradición ecuatoriana que parte de la mentira, denominada la puntualidad. Nos vanagloriábamos de que los ecuatorianos éramos los tipos más impuntuales, que hasta el avión tenía que esperarnos 15 minutos. Hay una canción que yo sacaba en un programa de niños, se llama Historia de los Niños de Chonchihue, en donde los cantantes decían que parte de la cultura ecuatoriana era el voleibol, las cervezas y la impuntualidad. La impuntualidad, es la primera forma de mentira. Pensar y decir a la otra persona voy a estar a tal hora y no llegar es una forma de mentira. Y se volvió una mentira cultural. Pero eso no solo fue todo. Me fui al Seguro Social Campesino. Me dijeron que mi procedimiento estaba en manos de una señora María X. Fui a preguntarle al guardia si trabajaba ahí, porque me habían dado la diferencia de que ahí estaba, era la oficina central del Seguro Social Campesino. El guardia me dijo que no trabajaba. Es más, me dijo que estaba a 12 cuadras antes del Quicentro, o sea que estaba como a 15 cuadras de ahí, otro edificio, y que ahí estaba trabajando. Vino otro empleado y ratificó lo que decía el guardia. Como yo ya tengo experiencia y conozco la cara de la mentira, la cara del mentiroso de Quito, le dije voy a subir al tercer piso y me subí sin el permiso del guardia. Fui a personal y perfecto, y la persona que yo buscaba estaba ahí. Me dijeron que el procedimiento ya estaba en manos de un abogado. Fui a la oficina del Seguro Social a 10 de agosto, entré donde el abogado y estaba la secretaria ahí. Me dijo, el abogado tal tiene el proceso, pero el abogado tal llega a las 3 de la tarde. Accidentalmente preguntó por si acaso, cuando yo ya me iba, ¿no? Esperaba volver a las 3 de la tarde, eran las 12 del día, 3 horas tenía que esperar. No, el abogado estaba ahí. Finalmente me derivaron al abogado. Esta es la cultura de la mentira. Se volvió política de Estado. El presidente, por ejemplo, ha asaltado ahora el botín de los cargos públicos. Las personas que votaron por él con el sí en la última consulta están siendo sacadas a granel y están entrando otras personas. Esta costumbre de llega el nuevo presidente, hay una gran multitud de gente que es expulsada de los cargos públicos y llega otra, tiene dos efectos. El primer efecto es que ya el presidente no ha cumplido con sus promesas de cumplir sus entregas de obras públicas. Pero la segunda cosa es que al renovar el personal, la gente tiene que volver a aprender qué hacer. Esto retarda todas las gestiones y precisamente mi retardo de 3 meses en el Seguro Social por la gestión que estoy haciendo se debía a que habían cambiado los abogados y ellos recién se iban a enterar del proceso. Este retardo ha hecho que la gente en Ecuador, especialmente en la costa, ya le llamen al presidente el veterano quedadito. Se quedó, está quedadito. Quedadito quiere decir retardado, tardado, que no cumple con eficiencia las cosas. La gente que votó por el sí ahora está saliendo. Vivimos una tensa calma que va anunciando ya la tormenta. Ya se sabe que ahora, después del reparto de los cargos públicos, viene el reparto de los ministerios y de las instituciones públicas y de las empresas públicas. Ya se habla
de que los peores enemigos que tenía Correa, el MPD, se quieren apropiar del Ministerio de Educación, del CENESID, que es la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, del Seguro Social Campesino, donde siempre reinaron. Y la historia de este grupo, que ahora se llama la lista 2, el partido marxista, leninista, estalinista, maoísta del Ecuador, es que era una organización de gente arribista, graduados de profesionales en universidades de garaje, unas universidades mediocres, universidades estatales que ellos controlaban, que les regalaban el título y que se tomaron el poder de instituciones como Petroecuador, todo lo que es la educación, tanto universitaria como de colegios, y se habían tomado además el Seguro Social Campesino y sindicatos del Ministerio de Salud. Eran toda la clase media arribista, organizada en sindicatos que hacían siempre huelgas enormemente largas para conseguir alzas salariales, y después el gobierno tenía que pagar las enormes pérdidas que producía el tiempo de trabajo, los salarios que no se habían trabajado y las nuevas compensaciones que recibían por esta política. Este partido ya pretende retomar el poder. Es decir, esta regresión que estamos viviendo contrasta con lo que proponía Correa, que existía absoluta puntualidad. Creó un sistema para denunciar a la burocracia corrupta por medio de internet. Uno podía denunciar a través de una página que se llamaba Tramitonto, cuando el burócrata le comenzaba el trámite y lo demoraba, y le pedía una firma, y lo mandaba por aquí, y lo mandaba por acá. Eso ya desapareció, ya no hay Tramitonto. Ahora, si usted va a hacer una gestión, desde la simple matrícula de un auto, usted tiene que pasarlas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para allá, destinado a perder su tiempo. Esta es la regresión que hemos creado de política, de una cultura política de la mentira, que comenzaba con el simple atraso. La mentira de que sí, ya voy, no te preocupes, y no llegas nunca. La mentira de que sí, ya regreso, vecinita, ya lo voy a comprar, y nunca vienes a comprar. La mentira de que sí, por supuesto, yo tengo parientes que son ministros. Cuando están tomados, la primera cosa que vas a encontrar en un ecuatoriano es que, primero, no es pobre, y segundo, que todo el alto mando, todos los asambleístas, todos los diputados, todos los miembros, los ministros, todos son sus panas, especialmente si es gente de Quito. La mentira se volvió un acto consuetudinario. Hasta me da rabia a veces ver cómo llegan los migrantes, les ofrecen trabajo, los llevan a trabajar y no les pagan. Les engañan. O llega el extranjero, pregunta por una dirección y el tipo se hace pasar porque sí sabe y le manda al último rincón del diablo. Y mientras está yendo se regresa y le dice al amigo, ¿ves? Es tonto. Piensan que tonto es el que cree en sus mentiras. Todo el mundo es tonto, menos ellos, porque ellos, los que hacen la mentira, creen que todos los demás son tontos. Y eso se ha vuelto política nacional, política de Estado. Nos mintieron. Sí, vamos a continuar con la obra de Correa. Llegaron al poder, cambiaron todo el juego. Vamos a seguir manteniendo las construcciones y la velocidad y el ritmo y las obras. No se engañaron. Vamos a mantener la soberanía nacional. Ya quieren firmar un tratado con Estados Unidos en las peores condiciones. Oye, política de Estado, cuando la mentira se vuelve política de Estado. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Así que cuando usted venga a visitar Ecuador y le digan que la calle queda por aquí, usted tiene que preguntar a 3 personas o 4 personas, porque seguro alguien le va a mentir.
Cuando tenga que preguntar por el precio de una cosa, pregunte en 3 lugares, 5 lugares diferentes, porque alguien está mintiendo. Cuando se suba a un taxi, prepárese, porque el taxista le va a ver la cara y va a tratar de mentirle. Este es el gran problema que hemos y estamos viviendo.